y damos entonces comienzo al adiestramiento. Ok, pues oficialmente buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Raquel Pacheco, soy catalizadora de One Hope en Puerto Rico por la gracia de Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo el adiestramiento Te Presento, Generación Alfa. Sé que algunas personas quizás se estarán preguntando qué es esto de Gen Alfa. Ha creado dudas en muchas personas, pero ese es el propósito del adiestramiento, que podamos aprender cosas nuevas y ser relevantes a los ministerios en cuanto a la niñez. Quiero inmediatamente hacer mención de que hoy nos acompaña Nicauris Moscoso, mejor conocida como Nikki, quien es la líder de la región del Caribe para One Hope. La región del Caribe incluye para lo que es habla hispana, Belice, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, y incluye algunos otros países más. Pero yo sé que ahorita Nikki va a estar dando parte de la presentación y sé que cualquier detalle adicional que ella nos va a estar compartiendo. Sabemos que va a añadir mucho a este adiestramiento, esta capacitación. Entonces, antes de comenzar oficialmente, quiero hacer mención y lo coloqué en el chat. Estamos comenzando un nuevo año, si usted todavía no lo ha hecho, dentro de lo que es el movimiento Avivemos, una iniciativa de One Hope. Nosotros estamos buscando iglesias y líderes, pastores, líderes de niños, líderes de jóvenes que se comprometan con las generaciones emergentes, con los niños, con los jóvenes. ¿A qué nos referimos? Que nos comprometamos a orar, capacitar líderes de niños y jóvenes, que es parte de lo que estamos haciendo esta noche, evangelizar y discipular. Si usted ya está activo en alguna de estas cosas, en el chat colocamos un enlace que nos gustaría que usted pueda cumplimentar ese registro. Ahí básicamente usted lo que va a ingresar es su nombre, el nombre de la iglesia a la cual usted pertenece, etcétera. Y lo que nosotros queremos es poder estar en contacto con usted para que cada vez que vamos a ofrecer talleres como este, así como cuando tenemos recursos disponibles para la evangelización o discipulado de los niños, usted pueda enterarse de que esos recursos están disponibles. Si usted está viendo esta grabación posteriormente a través de un canal de YouTube, en la parte de abajo en la descripción va a aparecer ese enlace a través del cual usted también puede registrarse para recibir toda la información directamente de Avivemos. Un segundo anuncio. Este adiestramiento que estamos compartiendo esta noche, la presentación en PowerPoint va a estar disponible para todo aquel que así lo desee. De hecho, antes de comenzar el adiestramiento, algunas personas ya lo han recibido. Si usted desea recibir este PowerPoint, puede escribir al 787, Nikki, si a lo mejor me ayudas a escribir eso en el chat, 787-717-4317. Escribe su nombre y el correo electrónico al cual usted desea que se le envíe esa presentación y con mucho gusto se la vamos a hacer llegar. La idea es que luego usted también la pueda compartir con los líderes en su región, en su iglesia local, con los pastores o con los eh, padres, abuelos o encargados de los niños en su congregación. Así que confiamos que este adiestramiento sea de bendición, queremos que sea interactivo, así que comenzamos de inmediato. Como mencioné ahorita, si le es posible, edite su nombre e incluya de qué pueblo nos está acompañando. Si usted quizá no sabe muy bien cómo hacer eso en Zoom, pues escríbalo directamente en el chat. Otro detalle, ya mencionamos anteriormente, estamos grabando para posteriormente publicarlo en un video, en un canal en YouTube. En la medida que sea posible, vamos a solicitar que mantenga el video encendido. Sabemos que eso va a depender de la conexión de internet que usted tenga, pero si le es posible, pues eso nos permite ver las reacciones y a veces pues podemos notar si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta y así por el estilo. Si usted no está hablando, le vamos a pedir que por favor se coloque en mute y solamente quite el mute cuando vaya a hablar. De igual manera, ahora podemos subir la manita o puede escribir las preguntas directamente en el chat si es que tuviera alguna. Le damos la bienvenida a Elis María y a Gerardo que se unieron a la capacitación posteriormente. Así es que cuando hablamos sobre este tema, te presento Generación Alfa, que es el tema que estamos tocando hoy.
Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué es importante aprender sobre las generaciones que vienen subiendo? De los comportamientos, de las conductas, de los factores que los identifican como generación. ¿Por qué esto será importante en tu rol ministerial? Ya sea que tú eres padre, madre, abuelo, encargado, ya sea que tú eres líder de niños, líder de jóvenes o pastor. No sé si hay alguien que pueda hacer algún comentario en el chat o si alguien quiere abrir su micrófono y compartir. Están tímidos. Creo No tengo que, comentarios. Ok, adelante primero Gerardo y luego le damos la oportunidad a Josué. creo que cada generación es diferente y según van pasando los años, cada generación demanda y tiene unas necesidades diferentes a las generaciones anteriores. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento y haces un estudio de cuáles son los comportamientos de las nuevas generaciones y cuáles son sus necesidades, tú puedes impactar mejor a ese grupo. Excelente. Gracias, Gerardo. Josué. No. Que Dios les bendiga. Amén. Yo pertenezco a una generación bastante de atrás, posiblemente los baby boomers. Así que mi perspectiva sobre la vida es bien diferente a las generaciones que son posteriores a mí. Así que sí puedo percibir de que no ven la vida como yo la veo. Y como ya dijo nuestro hermano Gerardo, pues uno tiene que aprender cómo es que otros ven la vida desde una perspectiva diferente a la nuestra. Aparte de que nosotros tenemos ya una experiencia y una forma ya que responde a una generación, pero tengo que reconocer que el mundo ha cambiado. Muy bien. Y Eh, vamos a ver un poquito de eso hoy. En mi caso, yo soy millennial y a pesar de que quizás estoy más cerca a nivel generacional de lo que es un baby boomer, aún así puedo ver notables diferencias en su forma de pensar, simplemente por, ¿verdad?, las cosas que les ha tocado vivir y vamos a hablar un poquito de eso esta noche. Muy bien, pues continuamos y vemos que se ha unido también Árcides de Mayagüez de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Bienvenido. Vamos a hablar sobre generaciones. Y ya aquí, pues hemos hablado, ya Josué se identificó, dijo, yo soy boomer, ya yo me identifiqué, soy millennial, pero quizás nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como que otra generación te menospreció? Yo he dado este taller presencial y ya he escuchado muchas respuestas con respecto a eso. No tenemos respuesta todavía, estamos pensando, es una pregunta muy profunda, acabando de salir de todas las festividades de Navidad. Todavía algunos piensan que las Navidades no se han acabado porque las fiestas de la Sanse no han pasado. No, yo sé que nosotros no celebramos mucho eso. Les quiero contar que es muy común escuchar de los abuelos y por experiencia propia aquella frase de en mis tiempos un niño no hablaba delante de adultos o no estaba metido en conversaciones adultos a menos que se le diera la oportunidad o el chance. Entonces, eso de esta forma hacía que uno se sintiera no parte de ese grupo o inclusive ni siquiera parte de una conversación familiar. Gracias, Nikki, por aportar eso. En otros talleres que he dado de manera presencial, algunos de los comentarios que he escuchado, por ejemplo, de generaciones anteriores, dicen, a veces mis nietos o mis hijos como que me menosprecian porque no domino la tecnología. Pero por otra parte, a veces los niños y los jóvenes dicen, yo me siento menospreciado porque no me dejan participar. Estamos hablando en el contexto, en el entorno de lo que es la iglesia. Dicen, bueno, pues la participación siempre la tienen los adultos, la tienen los líderes ya credencializados, reconocidos, y a veces quizás no se le da
participación. Así que podemos ver que las distintas generaciones pueden tener distintos puntos de vista con respecto a eso y a la vez podemos, en algún sentido, hasta sentirnos igual, menospreciados, aunque por distintos motivos. Todo esto que estamos hablando es un preámbulo, pero fíjese lo que decimos aquí. Entender las diferencias generacionales es crítico para mantener un ministerio efectivo, que es un poquito lo que estaba mencionando Gerardo al principio. ¿Cómo podemos hablar a la necesidad de una generación si no conocemos a esa generación? Así que lo importante, y yo creo que los que estamos tomando este adiestramiento esta noche, estamos demostrando que estamos interesados en ser empáticos, porque nos estamos tomando el tiempo de conocer un poco sobre esta generación, la generación alfa, para podernos acercar un poco más a ellos. Así es que esta pregunta ya la anticipé, ¿verdad? Si nos hemos sentido menospreciados por otra generación. Así es que miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14 y luego versículos del 21 al 26. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muchos de nosotros conocemos esta porción, esta escritura. Mire cómo continúa. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en otros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De por sí, esa porción, esa escritura nos hace reflexionar sobre la importancia de vernos como un cuerpo en que haya unidad. Pero quiero ahora proponer una nueva versión a partir de esta porción bíblica. Mire lo que dice, adaptado Primera de Corintios capítulo 12. Porque el cuerpo no consiste de una generación, sino de muchas. El boomer no le puede decir al millennial, no te necesito, ni los Gen Z a los Gen X o a los generación alfa, no te necesito. No haya división en el cuerpo, sino que las generaciones puedan cuidarse las unas a las otras. Si una generación sufre, sufrimos todas juntas. Si una generación es honrada, todas nos regocijamos. A veces, ¿verdad? Conceptualizamos el cuerpo como distintos sistemas. Puede ser el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y así por el estilo, o por las distintas funciones, el ojo, el oído, la pierna, la mano. Pero aquí nos está proponiendo que es el cuerpo que está compuesto por distintas generaciones. Así es que un poquito lo que vamos a estar compartiendo esta noche, hicimos una investigación con más de 44 recursos bibliográficos o de distintas índoles, pueden incluir, por ejemplo, podcasts y ese tipo de recursos. Pero la investigación que pudimos hacer con respecto a la generación alfa es limitada porque es una generación que está en reciente desarrollo. Hay pocas de estas investigaciones cuya base es de fe. La mayoría de las fuentes que se pudo encontrar para esta investigación que vamos a compartir con ustedes esta noche son occidentales. Quiere decir que quizás no estamos viendo distintos puntos de vista desde lo que trata distintas culturas, por así decirlo. Y el otro tema es que la mayoría de estos recursos o fuentes que pudimos hacer referencia
se enfocan mayormente en mercadeo y educación. Usted sabe que la mayoría de las investigaciones que se hacen con respecto a una generación es para poderles vender, eso es mercadeo, o para educación. ¿Por qué? Porque la generación alfa, yo sé que vamos a entrar en eso un poquito más adelante, son ahora mismo niños que tienen 14 años o 13 años de edad o menos. Así que, ¿qué hace un niño en esa edad entre los, digamos, 0 y 14 años de edad? Se dedica a estudiar mayormente. Así es que la mayoría de las investigaciones van a girar en torno a su tarea principal durante esa época o esa etapa dentro de lo que es esa generación. Así que quiero mencionar eso como algunas limitaciones que tuvimos en esta investigación. Aquí ya me adelanté un poquito, ¿verdad? Pero para dar un poco más de detalle, la generación alfa, que sé que algunos de ustedes estaban preguntando, es la generación que ha nacido desde el año 2010 hasta el 2024. Eso lo que implica es que ahora mismo hay niños que van a pertenecer a la generación alfa que no han nacido todavía, incluso están todavía en la barriguita de mamá o incluso no han sido concebidos todavía. Y de hecho, en el aspecto de Puerto Rico tenemos que orar mucho por esta generación aún antes de nacer en su proceso de concepción. ¿Por qué? Porque lamentablemente las estadísticas que hemos escuchado es que en los pasados 5 años en Puerto Rico ha habido más de 20.000 abortos. Y esto lo que implica es que el ataque que está habiendo en contra de la niñez es aún antes de ellos nacer. Así que es algo que tenemos que tener muy presente. Habiendo dicho eso, pues los niños que son parte de la generación alfa actualmente tienen entre 0 y 13 años de edad. Algunos distintivos de esta generación son niños del siglo XXI, están siendo criados por nativos digitales. Y yo sé que a lo mejor es la primera vez que usted escucha este término, pero ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de qué se trata esto. Y lo otro es que están creciendo con, yo lo dejé las siglas en inglés, AI, en español sería inteligencia artificial. Así es que lo que estamos haciendo esta noche es algo bien loable y quiero felicitarles a todos los que están invirtiendo su tiempo para conocer un poco más porque nos refleja lo que dice ahí en pantalla. Estamos comenzando con un deseo sincero de entender a esta generación. Y yo creo que quizás cuando terminemos este taller, esta capacitación, vamos a tener una idea distinta de la que teníamos de lo que es la generación alfa. Así es que eso todo fue el preámbulo. ¿Estamos listos para comenzar? Sí, muy bien. Pues vamos a, wow. Nikki, yo creo que es cuando ponemos los 5 temas, tú coges el primero, ¿correcto? Todavía no he llegado ahí, ya mismito, estamos ahí a punto. Pero quiero comenzar hablando sobre lo que es generación alfa, todavía un preámbulo adicional, un detalle adicional que a mí me parece súper interesante. Esta cita es de el Foro Económico Mundial, mejor conocido en inglés como el World Economic Forum. Y la cita establece lo siguiente: 2/3 partes de la generación alfa, es decir, 66%, 2 de cada 3. Perdón, me adelanté. Trabajarán en trabajos que todavía no existen. Obviamente sabemos que, y acabamos de mencionar que uno de los distintivos es que esta generación se está criando con inteligencia artificial y sabemos que la inteligencia artificial viene a cambiar el mundo tal y como nosotros lo conocemos. Muchos de los trabajos que nosotros hoy día estudiábamos e íbamos a la universidad para poder ejercer esos roles, en el futuro los van a llevar a cabo máquinas, computadoras a través de inteligencia artificial. Yo soy un ejemplo de eso. Yo fui a la universidad y hice una maestría en traducción y hoy día muchas traducciones se pueden hacer en línea con ChatGPT y con todo este tipo de tecnología. No tan solo lo que es traducción, el campo de lo que es los abogados, el campo legal
muchos aspectos de eso se están pudiendo sustituir a través de inteligencia artificial y de igual manera, aún en el campo de la medicina y así sucesivamente. Y entonces, ¿por qué esta cita es importante? ¿Por qué saber esto sobre la generación alfa es importante? Le voy a decir, porque nosotros estamos criando una generación, y estamos tratando de formarlos, educarlos y prepararlos para el futuro, pero el futuro para el cual nosotros lo estamos preparando es desconocido aún para nosotros mismos. Entonces, en un mundo tan cambiante, ¿cuán importante será que nosotros le inculquemos desde temprano lo que es la eterna palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, así como Dios es inmutable, no cambia. Y el poderle transmitir esos valores y esas enseñanzas desde niños, desde jóvenes, será quizás el ancla que les ayude a ellos, no importa las cosas que en el futuro ellos tengan que enfrentar en términos de los cambios que hayan a nivel mundial, a nivel económico, a nivel social, a nivel de cualquier otra índole, ellos van a poder estar preparados porque tienen la palabra de Dios. Así que, habiendo dicho eso como preámbulo, les quiero hablar cuáles son los 5 temas que vamos a estar tocando esta noche y algunos ya los hemos ido mencionando. En primer lugar, vamos a hablar un poco de tecnología y el rol que juega la tecnología para esta generación. En segundo lugar, vamos a estar hablando de la familia digital. En tercer lugar, hablaremos sobre un mundo diverso. Cuarto lugar será el fundamento de la fe. Y en quinto lugar, como dicen en inglés, el elefante en el cuarto, algo que es ineludible, está ahí presente, no lo podemos ignorar. COVID. ¿Qué ha representado el COVID para esta generación que les tocó vivir una pandemia en estos años formativos? Y definitivamente, como menciona el título ahí, pues sabemos que les ha tocado enfrentar muchas pérdidas a temprana edad y les ha tocado entonces desarrollar como generación mucha resiliencia. Así es que, habiendo dicho eso, yo voy a tratar aquí, Nikki, de ver cómo te cedo el control, pero si no, pues le voy dando next según tú me indiques. Sí, la segunda opción mejor, Raquel, Vamos allá. para no estar exacto en la dinámica de yo encontrar el ownership. Buenas noches a todos, bendiciones. No me he presentado con algunos que se unieron un poquito más adelante, pero mi nombre es Nicauris Moscoso. Yo sirvo como parte del equipo de One Hope Latinoamérica como directora regional para el área del Caribe y las islas del Caribe inglés y unos cuantos países del Caribe español, incluyendo Puerto Rico. Un honor. Gracias, Raquel, por permitirme ser parte de este adiestramiento como capacitadora. Entonces, como Raquel mencionó, la generación alfa está siendo una generación levantada por padres nativos digitales. Nosotros, la generación anterior, iniciamos y con nosotros explotó todo este tema de la evolución de la tecnología, del Internet, y esta generación también vive en la era de la inteligencia artificial. Entonces estaremos viendo cómo este hecho ha moldeado la forma de ser de la generación alfa. El siguiente slide, por favor. Antes de iniciar con el contenido, el extracto del tema, me gustaría hacer un par de preguntitas para que ustedes me respondan, ya sea que participen abriendo sus micrófonos o que ustedes puedan escribir por el chat. ¿Cuál piensan ustedes que es el porcentaje de la generación alfa? Recuerden que son aquellos niños nacidos de 0 a 14, 13 años hasta el momento. ¿Qué porcentaje de esta generación comenzó a usar tablet antes de los 5 años? ¿Qué piensan ustedes de la A o la B? ¿Cuál piensan ustedes que es la respuesta? ¿Qué porcentaje de esta generación comenzó a utilizar tablets antes de los 5 años? Pienso que yo veo a chiquitos con teléfonos en las manos entreteniéndose. Totalmente, hermano José.
A ver, ¿y los demás? ¿Alguien más? ¿También piensan que la A? Sí, ciertamente. Yo La, estoy de la, acuerdo porque a veces tú vas a la calle y tú ves. Verdaderamente, efectivamente esa es la respuesta. De acuerdo al estudio, más del 50% de esta generación antes de los 5 años ya estuvo utilizando una tablet. La siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de esta generación ha estado hablándole a alguna inteligencia artificial? Todos han escuchado, o espero que casi todos hayan escuchado acerca de Alexa. Es parte de una de las herramientas de inteligencia artificial desde los 6 años o antes de sus 6 años. 12%, 28% o 41% de esta generación. ¿Cuál creen ustedes que es el porcentaje? ¿No tienen alguna idea? Bueno, pues justamente la C, el 41%, el mayor porcentaje de las opciones acá. Ese es el porcentaje de generación que ha estado en contacto con inteligencia artificial desde los 6 años o antes. De hecho, esta aplicación Alexa, desde que recuerdo, ha sido muy asequible desde que inició. Y por último, ¿qué porcentaje de la generación alfa preferiría ser un youtuber o un influencer de un social media en vez de llegar a ser presidente de su país? ¿Más del 50% o menos del 50%? Más del 50%. Eso es correcto. Más del 50% de los preadolescentes y los niños de esta generación preferiría ser parte, ser dueño de un canal de YouTube o de, por ejemplo, un canal de Instagram o de TikTok y crear contenido, que eso lo vamos a hablar más adelante, en vez de llegar a ser presidente de su país. Entonces, no es sorprendente que la tecnología sea gran parte del mundo de esta generación, porque la generación ha crecido con esto. Ha sido parte de su entorno normal, su entorno natural. Y la inteligencia artificial en particular es un tema de conversación muy común entre esta generación. Un estudio del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice que los niños consideran que la inteligencia artificial es amigable y confiable y que es aún más inteligente que ellos mismos. Entonces los niños de esta generación pueden manejar, y nosotros hemos sido también testigos de esto, con mucha confianza una variedad de tecnologías desde una edad temprana. Y todo esto está formando su desarrollo. Y eso nosotros lo podemos ver porque ellos aprenden inclusive más rápido que los mismos padres a manejar un dispositivo electrónico una vez lo tienen en sus manos. De manera increíble que a veces nos preguntamos, pero ¿cómo llegaron ahí? Logran llegar a descifrar lo que sea que quieren lograr con ese dispositivo o la finalidad para la cual ese dispositivo fue creado. Entonces, los niños crecen cada vez, o sea, en su día a día en un mundo menos filtrado. Y según la doctora Shelly Melia, que es una experta en generación alfa, ella dice que todo les viene encima todo el tiempo. Ellos necesitan habilidades de pensamiento crítico para navegar por el mundo, pero no las están desarrollando tan rápidamente. Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo el ChatGPT, que es muy mencionado, muy conocido al día de hoy, es un robot de inteligencia artificial que surgió en los Estados Unidos a finales del 2022, subrayan este punto. Esta herramienta de inteligencia artificial puede escribir artículos de investigación, no sé si ustedes la han llegado a utilizar, te puede escribir un poema, te puede dar la solución a problemas difíciles, puede traducir en numerosos idiomas, como mencionó también Raquel. Entonces, en lugar de que la generación alfa necesite buscar, sintetizar información por ellos mismos, la inteligencia artificial lo está haciendo por ellos y lo está haciendo sumamente rápido. Sin embargo,
obviamente esto tiene varios efectos sobre los que se preguntan quienes estudian esta generación. A algunos les preocupa que esta generación, a raíz de la utilización tan continua de la inteligencia artificial, ellos sean más exigentes en su tono y en sus acciones después de interactuar con estas herramientas, porque estas herramientas no requieren un lenguaje cortés. Y otros expertos creen que este tipo de tecnología está provocando que esta generación envejezca o crezca más rápido de lo que su edad requiera. Ustedes saben que estamos también con demasiada información en las redes y en la internet. Entonces, el siguiente slide, por favor, Raquel. Y aunque la tecnología le está dando forma a esta generación, también está moldeando la forma en la que ellos se conectan y socializan. Y a pesar de que estas plataformas de redes sociales que les mencioné anteriormente exigen una edad mínima de 13 años para los titulares o dueños de cuentas, casi la mitad de los niños de la generación alfa, entre los 7 y 12 años, ya tienen una cuenta activa en alguna red social. Y nosotros podemos ver cómo ellos están utilizando esta plataforma, inclusive con sus padres. Y la fuente de esto es Infobip. La generación son más creadores de tecnología que consumidores. En lugar de ellos mostrar principalmente sus vidas y actividades, como suelen hacer las generaciones anteriores en las redes sociales, a ellos les gusta más co-crear sus propios programas, ya sea ellos solos o con sus familiares. Y yo he visto un montón de ellos porque yo tengo tengo un generación alfa acá en casa, entonces yo puedo ver todo el contenido que él consume y también puedo ver que parte de ese contenido es justamente eso, contenido de otros de su misma generación. Las tendencias de TikTok van y vienen, lo cual es parte de la diversión de estos jóvenes, que ellos le dan su toque único. Entonces ellos pueden, cuando ellos están creando, ellos pueden customizar a su manera y lo pueden hacer de manera, se están divirtiendo y están creando un contenido que otros de su misma edad pueden consumir. Y nosotros como organización, como One Hope, nosotros hemos sido testigos de estos en el desarrollo de productos como experiencia bíblica para niños. No sé si han escuchado acerca de esta aplicación. Es parte de la aplicación YouVersion. Si ustedes la tienen descargada, YouVersion, y van al final, se desplazan hasta abajo, pueden encontrar la sección de experiencia bíblica para niños. Es un recurso de participación bíblica que se actualiza diariamente y el análisis de One Hope ha demostrado que es más probable que los preadolescentes interactúen con contenido digital que ha sido creado por uno de sus compañeros. Contenido digital que ha sido creado por uno de su misma generación. Se sienten más confiables al escuchar a otros de su misma generación. Entonces, el uso de redes sociales es una de sus principales formas de socializar. En el siguiente slide, por favor, Raquel. Incluso los juegos en línea se practican cada vez con mayor frecuencia en las comunidades. Más del 50% de la generación alfa habla con sus amigos en línea mientras juega videojuegos. Mi sobrino de 9 años de edad, yo veo cómo él interactúa con sus amigos, con los que tienen meses que no ve personalmente y quizás tampoco tenga planes para verlo físicamente en el futuro. Veo cómo juega e interactúa muy personalmente a través de estos juegos. No solamente la interacción verbal es del mismo juego per se, ellos hablan acerca de sus vidas, de sus planes y tienen sus ideas y sus conceptos específicos, ellos también los comparten por ahí. Está claro que esta generación está utilizando la tecnología de manera que algunos de nosotros ni siquiera hubiéramos pensado utilizarla. El siguiente slide es una invitación a reflexionar e imaginar lo que esto significa en nuestro trabajo, en el ambiente en el que nosotros nos desempeñamos a nivel de ministerio o a nivel de comunidad.
Entonces, la pregunta sería para reflexionar, ¿cómo podríamos aprovechar a los niños como creadores de tecnología y constructores de comunidades digitales a medida que desarrollamos esos programas de ministerio o programas de evangelismo o discipulados dentro de nuestras comunidades? Si alguno de ustedes quisiera compartir sus respuestas, ya sea por el chat o alguna idea o algo que les surja de esta reflexión, los invito a hacerlo. Sería muy enriquecedor. ¿Cómo nosotros podemos sacarle provecho al hecho de que los niños son creadores en la comunidad digital cuando desarrollamos productos y programas? A mí se me ¿Cómo ocurre podemos? que cuando hacemos una invitación tipo Reel, tipo TikTok, hacer un video, lanzarlo por WhatsApp, lanzarlo por las redes, pero que los protagonistas sean niños a alguna actividad, ya sea de Navidad, del Día de Reyes, del Día de San Valentín, o el Día de la Amistad, como le llamamos, y quizás, ¿verdad? Hasta los adultos vamos a decir, se enternecen al ver a un niño y también pues a la vez como mencionan las estadísticas, tanto los niños como los jóvenes se sienten mucho más identificados y quizás van a ser más propensos tanto a ver el video como a visitar a lo que sea que le estamos invitando. Sí, Una buenísimo. ideita por ahí. Cuando mencionabas eso, me llegó a la mente cómo trabaja Heart of God Church, una iglesia en Singapur, Corazón de Dios. Ellos es una iglesia de jóvenes para jóvenes y ellos incluyen a los jóvenes, a los niños desde pequeñitos en todo lo que tiene que ver con el servicio y todos los programas que ellos tienen son incluidos y se sienten ellos tan identificados con la comunidad que ha crecido bastante. Entonces, si ellos están creando contenido para otros de su misma generación, yo creo que esta es para alcanzar a otros de la comunidad, yo creo que ellos son un elemento principal que debe ser utilizado en nuestros ministerios. ¿De qué? Niño. Sin embargo, para continuar, obviamente esta generación nos va a guiar hasta el futuro, mostrando cómo las nuevas tecnologías se integran en la vida diaria de maneras que aún nosotros no podemos imaginar. Pero también ellos van a necesitar de adultos sabios que los guíen en el camino. Entonces, esta generación necesitará ayuda para desarrollar habilidades sociales de comunicación y necesitará ayuda para construir relaciones interpersonales genuinas y duraderas, para trabajar en equipo y para desarrollar el pensamiento crítico, que es algo que la inteligencia artificial no puede enseñarles. Y a medida que ellos crezcan, junto a esas nuevas tecnologías, también van a necesitar comprender lo que significa realmente o plenamente ser humano en un mundo que, como mencionó Raquel, está lleno de caos, lleno de confusión, está mucha información borrosa. Y los padres, naturalmente, son los que están en la mejor posición para brindar esta orientación. Sin embargo, esta investigación de generación alfa destaca algunas tendencias muy interesantes en el uso de la tecnología por parte específicamente de los padres, que es lo que estaremos aprendiendo en lo adelante con Raquel. Si tienen algún comentario hasta el momento, duda, pregunta acerca de cómo ha impactado o cómo ha formado la tecnología a esta nueva generación, es el momento. Si no, Raquel, paso contigo. Bien, agradecemos, Nikki, gracias por compartirnos esta información, por unirte a nosotros en esta noche. Y continuamos dentro de los 5 temas que queremos tocar esta noche. El segundo punto es la familia digital. Y quizás queremos comenzar nuevamente con una encuesta. Vamos a ver, ¿qué por ciento de los padres de generación alfa dice que la tecnología ayuda a sus hijos a aprender? ¿Cuántos dirían A, un 29%, B, un 45% o C, un 72%? Geraldo dice la B. No, la C. La C, ¿ok? ¿Alguien más? Estás en lo correcto, Geraldo. Sí, aunque yo cambiaría un poco en la forma en que se hace la ecuación de la pregunta,
Sí. porque los padres tal vez dirán que que la tecnología ayuda a sus hijos a crecer. Ciertamente los padres están usando la tecnología para evadir su responsabilidad de crianza, que es muy diferente. Ok, aquí estás tocando dos puntos, Martín. Número uno, como dice el dicho en italiano, traductores, traditores. Cualquier cosa que no esté bien fraseada la pregunta, la culpa es del traductor. Levanto la mano. Pero te estás adelantando, pero qué bueno que entonces estás sincronizado con lo que realmente, pues sí, definitivamente vamos a estar abordando eso un poquito más adelante. Continuamos con una segunda pregunta o encuesta. ¿Qué % de los padres de la generación alfa dice que su hijo pasa una cantidad adecuada de tiempo frente a pantallas? ¿Ustedes creen que es más del 50% o menos del 50%? Más No se del escucha 50. bien. Más del 50. Más del ¿Alguien está de 50. acuerdo con Gerardo? Más de 50. Ok, gracias por su respuesta. Pues sí, y va un poco por la línea. Yo sé que Martín se adelantó, ¿verdad? Pero ellos piensan que está bien el tiempo en pantalla, pero quizás es porque están queriendo evadir un poquito su responsabilidad como padres. Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué % de los padres de la generación alfa dice que sus hijos pasan demasiado tiempo viendo pantallas, pero con la siguiente salvedad? No relacionado a tareas escolares. 15%, 37% o 55%. 5%. Alguien por ahí menciona, aunque no se escucha muy alto, le escuché 55%. Pero es Sí. justo lo contrario, posiblemente, ¿verdad? Porque los padres no necesariamente están visualizando que el tiempo que los hijos pasan en pantalla sea demasiado, ¿verdad? Y es un poquito a la inversa lo que se está compartiendo. Pero muy bien, gracias a todos por participar, ¿verdad? Sabemos que estamos todos aprendiendo información nueva. Déjenme cambiar aquí un poquito la pantalla para que sea visible todo. Todavía. Ok. ¿Pueden ver pantalla completa o hay algo que está obstaculizando? Ahí yo creo que lo vamos a lograr. Ok, fíjese, estamos hablando ahora la familia digital. La generación alfa son o son los primeros niños cuyos padres son nativos digitales. La generación alfa, ¿verdad? Sus padres ya han utilizado tecnología. Generaciones previas, como quizás los boomers, han tenido acceso a tecnología y la han utilizado, sin embargo, no fueron criados. Desde que nacieron no tuvieron acceso a estas tecnologías. Definitivamente existían otras tecnologías, pero no las tecnologías que estamos utilizando actualmente, como es el Internet y como es la inteligencia artificial y todas las que hemos estado mencionando. Así que ese es un primer distintivo, porque quiere decir que para los padres de estos niños el utilizar la tecnología es algo normal, común y frecuente. Los niños están siendo criados por padres distraídos. Sabemos que los padres, ¿verdad?, están teniendo que manejar muchas situaciones, quizás contrario a generaciones previas. Con más frecuencia vemos padres que trabajan a tiempo completo, a diferencia de quizás antes que había una madre que quizás se dedicaba al hogar y a la crianza de los hijos. Ambos padres trabajan, por no decir que también en muchos hogares hay padres ausentes y así. La composición familiar es bien distinta a quizás generaciones previas y el tener que manejar tantas cosas a la vez en ocasiones provoca que incluso la misma tecnología se convierta en un distractor de lo que es llevar a cabo su función como padre. Esto como que nos confronta un poquito, ¿verdad? Entonces, sin embargo,
Una de las fuentes que nosotros consultamos, y ahí hace referencia a ella, dice lo siguiente, que ver las pantallas juntos puede traer algunos efectos positivos. Dice, los niños cuyos padres ven el contenido digital junto a sus hijos muestran niveles más altos de empatía, autosuficiencia y reconocimiento de emoción. Yo he visto incluso documentales por televisión donde han hecho estudios donde graban al niño cuando papá o mamá le está prestando atención al hijo versus cuando papá o mamá empieza a navegar en el celular o a estar en la computadora, cómo ese niño inmediatamente empieza a demandar la atención de su padre, de su madre, y a veces dicen, está haciendo una perreta, diríamos nosotros aquí en Puerto Rico. A rayo, empezó a llorar y está llamando la atención, pero fíjese los resultados positivos que puede tener. Y inmediatamente, ¿verdad? Como sé que estoy hablando con líderes de niños, líderes de jóvenes, pastores, aquí nosotros tenemos un llamado a la acción, porque qué chévere sería que padre, madre, abuelo, abuela o encargado nos sentemos a ver, como mencionaba ahorita Nikki, en esa aplicación de la Biblia diariamente un video corto sobre un versículo bíblico y que luego eso abra un foro para la discusión, ¿verdad? Eso es una posibilidad. O qué chévere sería que nos sentemos juntos a ver una película. Obviamente, yo quiero fomentar que sea con valores cristocéntricos y el hecho de que veamos juntos nos ayuda, ¿verdad? A, primero que nada, monitorear qué está viendo mi hijo, qué está viendo mi nieto. Pero aún en el caso de que a lo mejor vio algo que era inapropiado, poder abrir a la discusión y decir, mira, esto que pasó en esta trama no es apropiado porque no va a tono con, ¿verdad?, lo que establece la palabra de Dios y así por el estilo. Es decir, que el ver, ya sea la televisión, el celular, la tablet o alguna pantalla juntos, nos puede proveer un momento de enseñanza. Así le llama el movimiento 414, ¿verdad? Ustedes saben que es ese movimiento que enfatiza la importancia de predicar la palabra de Dios a los niños entre los 4 y los 14 años de edad. Ellos le llaman a ese momento que acabo de llamar momento de enseñanza, porque ese momento de enseñanza puede ocurrir tanto mientras estamos viendo televisión o pantalla como en cualquier momento del día. Es un momento en donde puedo enseñar a base de algo que ocurrió o que estamos viviendo juntos. Eh, y ahí pues me adelanté un poquito, pero pueden ver pantallas de a lo que nos hemos estado refiriendo, lo que es experiencia bíblica para niños amplio, porque sé que Gerardo, Martín han tenido acceso a los libritos de One Hope y en la parte de atrás, por lo menos el que es una familia real o si han tenido acceso a Un Mundo Sin Enfermedades, tiene un QR code que te remite para que pueda el niño o el padre descargar esta aplicación. Así que queremos fomentar, ahí está, perfecto, gracias Martín. Queremos fomentar que los niños estén utilizándolo. Está diseñado específicamente para niños entre 7 y 11 años de edad. Ok, ahora, ¿cuáles son los pros y los contras, verdad? Sabemos que nada en sí mismo es bueno o malo, sino es el uso que nosotros le demos. Así es que, ¿cómo podemos nosotros, y ahora viene un reto, modelar hábitos saludables y sabios con respecto a lo digital a medida que establecemos salvaguardas para los niños al hacer uso de lo digital? Es difícil yo decirle a un niño, no puedes estar pegado en Netflix el día entero, o en YouTube, o en TikTok, si papi y mami somos los primeros que lo hacemos. O decirle al niño, no puedes hacer esto en la iglesia. Ay, yo sé que estoy metiéndome en terreno movedizo. No puedes utilizar el celular en la iglesia, pero a lo mejor el primero que lo está haciendo es el pastor desde el altar. Oye, sabemos que estamos
no quiero criticar, yo soy pastora también, conste, y yo he utilizado el celular desde el altar y el celular hoy en día tiene muchas funcionalidades, tenemos la Biblia, podemos estar haciendo referencia a nuestras notas, podemos estar haciendo referencia a un versículo bíblico, etcétera. Pero sabemos que hay una diferencia entre estar accediendo a la Biblia para buscar un versículo que accediendo en medio del culto a WhatsApp para ver 30 chats que tenemos allí encendidos con fotos y 20 cosas que quizás lo que están es distrayéndonos. Así que, ¿cómo podemos modelar hábitos saludables? Ahí le he mencionado algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo nosotros mismos a veces nos tenemos de abstener para dar un buen ejemplo. Sabemos ahora que comienza el año, muchas personas practican ayuno de distintas índoles y a veces se fomenta que hagamos ayuno de redes sociales o de tecnología. ¿Cuánto nos cuesta esto? El domingo pasado yo lo mencioné en mi iglesia y alguna gente se puso nerviosa y decía, yo prefiero estar sin comer antes de estar sin el celular. Así es como estamos viviendo. Pero fíjese, ahí también menciona establecer salvaguardas. Y tengo que darle crédito, escuché esto de Sheila, la líder de Jucum, Juventud con una Misión aquí en Puerto Rico, y ella enfatiza que es positivo que, bueno, aun si los niños o los jóvenes van a tener acceso a un celular, una tablet, una computadora o al internet en general, podemos establecer límites y decir, bueno, hasta esta hora del día es que lo puedes utilizar. Ejemplo, hasta las 8 de la noche. A esa hora tenemos que entregar todos los equipos. ¿Para qué? Para que tu mente pueda tener un descanso. Otro salvaguarda que podemos poner, y esto es bien importante, es, ok, tú puedes tener el celular, la tablet, pero tú la tienes que utilizar en un lugar público. ¿A qué me refiero con un lugar público? Bueno, no lo puedes utilizar en tu cuarto encerrado. Tienes que utilizarlo en la sala donde hay otras personas. ¿Y por qué esto es importante? Porque lamentablemente, y como pues quizás algunos de ustedes ya han podido ver el estudio de cultura juvenil global, lamentablemente vemos unos números astronómicos dentro de lo que es, ahí sí ya la generación Z, el uso de la pornografía, ¿verdad? O el acceso a la pornografía. Entonces, si un niño o un joven tiene acceso sin ningún salvaguarda, y yo sé que lo que voy a mencionar ahora es un poco extremo, pero hace poco escuché un pastor comentar, un niño de 7 años de edad tuvo que pasar al altar a pedir oración porque estaba adicto a pornografía. Antes pensábamos, bueno, pues un adolescente ya, pero esto ya está sucediendo con niños y definitivamente yo puedo querer pensar que eso es un caso aislado, que eso no es lo más frecuente todavía, que no es lo más normal, pero lo cierto es que a medida que le seguimos dando, como decíamos ahorita, tanta información, acceso a tantas cosas, en algún sentido, sí, los estamos llevando a envejecer un poquito antes de tiempo, a experimentar cosas que todavía no le tocan, por no decir que simplemente no les convienen y no son buenas a ninguna edad. Así es que, pros y cons, un poquito por ahí. Otra vez. Así es que, tiempo para reflexionar. Como mencionamos al principio, este estudio se hizo pues mayormente con fuentes occidentales. Nosotros en Puerto Rico, República Dominicana, que está aquí representado hoy, estamos pues en Occidente, pero quizás estamos a nivel cultural distinto a Estados Unidos. Podemos ver algunas tendencias que sean distintos a lo que se ha presentado hasta ahora en Puerto Rico o en tu pueblo en particular, o estás viendo que esto es bastante similar. Bastante similar. Bastante. Especialmente los adolescentes. En el caso, por ejemplo, de Martín y Giraldo, sé que los dos han tenido oportunidad de hacer viajes misioneros a Cuba, pero pensando, por ejemplo, en el contexto de Cuba, quizás pudiéramos ver que haya alguna diferencia porque todavía los niños no tienen tanto acceso a tecnología. ¿Qué creen ustedes? Los jóvenes sí, los jóvenes, y te podría decir que los adolescentes también, porque ahora ellos buscan las partes donde hay wifi y se conectan rápido y buscan cómo
comunicar los TikToks, cómo comunicar las cosas que quieren publicar por Facebook. O sea que hay más exposición ahora que antes. Ujú. Martín, ibas a decir algo. Más o menos en la misma línea. Por ejemplo, si fueran a hablar de Cuba, obviamente dependiendo de la región que estemos en Cuba, sí, hay niños que tienen aparatos electrónicos que llegan por medio de familiares, regalos, etcétera, y solo basta con Ujú. tener Wi-Fi. De hecho, uno va, por ejemplo, a una aldea de las que trabajamos en Guatemala, que uno no uno no tiene la remota idea de que allí que pueda allí existir un celular y de momento te sale un niño con un iPhone y uno dice, espérate, ¿de dónde sacó este nene un Wow. iPhone? Porque nosotros acá en Estados Unidos, el Caribe, territorio americano, no, tenemos un bombardeo de consumo con lo que es la tecnología, pero lo que Ujú. nosotros no sabemos que por un iPhone que yo compro aquí en Puerto Rico, yo estoy subsidiando tal vez 15 o 20 que se los regalan en Guatemala o El Salvador, sin mencionarte Vietnam, hablando, ¿verdad?, de un modelo en específico, que nosotros, como a ellos allá, el modelo de un celular no es estatus social como aquí en Puerto Rico. Es bien fácil conseguir un celular en el sentido de que el pariente que visita, Ujú. que lo lleva, el que emigró, y luego que lo tienen, conectarse a una banda de Wi-Fi es bien fácil. En adición, este, que la tecnología va avanzando a un paso que uno cree, o sea, nosotros hemos llegado No al se imagina. futuro, nosotros hemos llegado al futuro y todavía estamos en negación. Mm. ¿Ves? Estamos en negación porque no vemos carros volando en la carretera, pero nosotros estamos en el futuro. Sí, pero ya están, ya Sí, existen. sí, pero Hay que ver lo que está pasando en Singapur y ya ellos sí. están diseñando hacia que vamos a estar sobrevolando. Ajá, entonces, pero tomando un poquito el tema en el slide anterior, velar mucho tiempo, mucho el tiempo de consumo, tanto para niños como adultos, y darle la oportunidad de que experimenten experiencias creativas donde lo piquen las hormigas, se pelen las rodillas cogiendo bicicleta, que sepan cuánto duele una doblada de tobillo, porque sí vemos que la tecnología no es que está madurando o haciendo envejecer a los niños antes de tiempo, sino que les está pudriendo el cerebro en ciertas áreas cognitivas, pero en su madurez para tomar decisiones, enfrentar situaciones, manejar emociones, ahí son bebés completamente. Por ejemplo, la aplicación de YouVersion, que a pesar de que es dirigida para niños, tú le pones un capítulo diario a un joven y lo observa como si fuera, le presta mucha más atención que un niño, porque nosotros pensamos que vemos estos jóvenes de 17, 18, 20 años todavía, que no han sido expuestos a experiencia porque brincaron facetas emocionales en su desarrollo en su área de crecimiento o desarrollo emocional. Cuando los conectas a esas facetas que brincaron, se conectan automáticamente porque hay un vacío que no puede ser llenado a no ser que viva esa experiencia. Estoy de acuerdo. Gracias, Martín, Y por compartir eso. quiero comentar algo rapidito. Y es que las actividades que son de índole social y recreativa fomentan más el compañerismo, fomentan más la relación con otras personas, que es algo que la tecnología no puede hacer. Porque la tecnología, pues tú puedes escribir, tú puedes ver a la persona como estamos ahora mismo nosotros aquí compartiendo a través del Zoom, pero no es lo mismo cuando tú estás en tiempo real con la persona compartiendo las mismas experiencias y el mismo momento. Sí, gracias, Geraldo. Me Entonces, voy a adelantar un poquito, pero cuando lleguemos a el punto 4, que es sobre bases de fe, vamos a ver que precisamente la iglesia, como es una comunidad de fe, es un
es un lugar propicio, adecuado, que se presta para que nosotros podamos ayudar a la generación alfa en esta área donde se están quedando un poquito cojas. Es decir, le vamos a poder prestar ese ámbito donde ellos puedan interactuar, donde puedan socializar y a la vez, pues obviamente crecer en lo que es su fe. Voy a brincar esta segunda pregunta porque el tiempo pues va avanzando y queremos respetar el tiempo. Ahora, vamos a entrar en el tercer de 5 puntos que estamos tocando esta noche y se trata sobre mundo diverso. Definitivamente, este mundo, precisamente por el acceso a la tecnología, ha hecho que hoy día nosotros nos podemos comunicar con personas en otra parte del mundo de una manera mucho más fácil de lo que quizás yo podía hacer cuando tenía esa edad. A través de precisamente las redes sociales, WhatsApp, Facebook, YouTube, yo puedo estar en contacto con una persona prácticamente de cualquier parte del mundo y eso hace que sea muy enriquecedor, ¿verdad? Porque podemos interactuar, aprender, etcétera, pero a la vez también va a traer unos retos, unas cosas que vamos a tener que estar al pendiente. Encuesta rápida. ¿Qué por ciento de la generación alfa se interesa en ayudar a los demás? ¿Qué piensan ustedes? ¿La A, 41%, la B, 51% o la C, 61%? 61%. Yes. Esta generación, ellos son justicieros y ellos quieren estar ahí ayudando, son muy empáticos como generación. Segundo punto, ¿qué por ciento de la generación alfa se interesa en proteger a otros del bullying? Si alguien estuviese siendo víctima de bullying. A, 41%, B, 51% o C, 61%. Yo Estamos creo indecisos. que aquí nos podremos ir a la C porque si ellos tienen ese espíritu de justicia social como tal, que defienden las causas, pues yo creo que ahí cae en 61% también. Se ha concienciado mucho, realmente no me acuerdo ahora mismo de memoria cuál de las dos respuestas es, pero cae entre la B o la C, 51 o 61%. La segunda, la B. Gracias, Nicky. Así que vamos por ahí. Sí, pero aún así un 51% es muy bueno porque es más de la Es mitad. mucho. Sí, y por lo mismo que mencioné, se ha concienciado mucho al respecto de esto. Así es que la generación alfa se interesa mucho en la justicia. Yo escuchaba cuando di este taller en una de las ocasiones de manera presencial, uno de los pastores me decía que su nieto, cuando pasaba cualquier situación, él era abogado, salía allí a defender y así por el estilo. Así que quizás ya él se está perfilando, será juez, será abogado, no sé si será fiscal. Pero mira, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Puedes compartir algún ejemplo en el que alguien que tú conozcas de la generación alfa, haya demostrado el hecho de que valoran la justicia? Ustedes que trabajan mucho con niños. Yo te puedo decir por lo menos lo que yo he visto de cuando trabajas con adolescentes en la iglesia y tú presentas alguna situación social donde se cometió una injusticia, tú ves las protestas rápido. O sea, no pueden callarse, explotan rápido. Ese Estoy es de el ejemplo que acuerdo. yo le puedo dar. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Ok, gracias por compartir eso, Gerardo. Bien, fíjate, el detalle es que ellos son justicieros, pero necesitamos ayudarlos, darles guías bíblicas a esa compasión e inclusividad que ellos tanto valoran. Porque por ese mismo punto era lo que tú estabas mencionando de cuando sucede alguna situación y a mí me sucede. Por ejemplo, cuando doy lecciones y se toca el tema de LGBTQ, y recuerden, estamos hablando de mundo diverso, y esto es un punto que se les ha traído mucho a colación a ellos y que se ha visto como un tema ya de derechos civiles, Lo ven como normal. Ellos lo ven también ya como algo normal, porque es lo que se ha proliferado. y a eso es lo que voy.
Ellos quieren defenderlo porque es lo que está en la palestra pública, porque es lo que en algún sentido las redes sociales les ha indoctrinado a través de los programas de televisión que ellos ven, a través de las series, a través de las películas. Sabemos que ha sido una campaña, una agenda también muy intencional. Agresiva. Entonces, ellos son muy compasivos, lo cual es bueno, porque Jesús es compasivo, ¿verdad? Son muy inclusivos y aquí yo siempre hago un alto, porque yo no creo que hay una religión más inclusiva que el cristianismo. Ujú. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿puedo decirme y después contradecirme? Yo sé que aquí a lo mejor vamos a entrar a ver qué me dicen, pero ¿puedo ser incluyente y a la vez excluyente? Porque Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí, ¿estoy siendo incluyente o estoy siendo excluyente? Estoy diciendo, solo hay una vía. Y las dos cosas son ciertas y no excluyen una a la otra. Yo estoy abriendo la posibilidad a todo el mundo. Sin embargo, tú mismo te vas a excluir si no aceptas lo que Jesús te está ofreciendo. La Gerardo, verdad. te veo con la boca abierta. ¿Qué me dices? ¿Estoy diciendo lo correcto o Y estoy en es el que incorrecto? cuando escuché esa pregunta, lo que me vino a la mente es que yo he visto mucha gente que dice, "Ah, es que todos los caminos conducen hacia Dios, porque todas las religiones son iguales y te llevan a una relación con Dios, pero la única que se diferencia es el cristianismo, porque es donde solamente Jesús vino al mundo para reflejar quién era Dios. En las demás, no. En las demás lo que te enseñan es una superación personal para tú convertirte como Dios, pero no te lleva a esa relación. Y ahí que tenemos que tener cuidado con eso que tú acabas de mencionar, que ¿verdad? Se le llama universalismo. Es decir, todas las vías llevan al cielo y es incorrecto, ¿verdad? Estamos hablando Ujú. ¿verdad? En lo que es la lógica se habla de verdades que son mutuamente excluyentes. Si el cristianismo afirma que hay solo una vía para el cielo, pero tú afirmas que hay múltiples, pues una de las dos no puede ser cierta. ¿Ok? Ujú. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Claro que sí, Dios es amor, pero Él puso estas pautas, esto es lo que es correcto a base de lo que establece la Biblia, que es la eterna palabra de Dios, que es la verdad. Entonces, eso no lo podemos comprometer, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos que darle esas guías bíblicas y sí, no es para que cuando aborden estos temas no sean compasivos. Tenemos que mostrar amor, tenemos que ser empáticos, pero con amor tenemos que decir la verdad, porque de lo contrario, estamos llevando a la gente a un precipicio por no confrontarlos con una verdad. Este es el momento que ya yo me siento que estoy predicando y digo, ¿cuántos dicen amén? Ustedes se me sabe lo de pastora, vamos a continuar. Seguimos, bueno. Así que tenemos la oportunidad de ayudar a los niños a arraigar su sentido de justicia y equidad en la inmutable verdad del Evangelio. Al igual que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra es igual, no cambia. No la puedo atemperar en cuestión de decir, pues lo voy a cambiar porque como la realidad social cambió, pues yo cambio lo que dice la palabra. No, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Algunos la quieren como que tergiversar, ¿verdad? Pero no, tenemos que ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Así que rápidamente entramos y sé que ese tercer punto lo tocamos bastante brevemente, pero el cuarto punto, el fundamento de la fe. Y aquí vamos a entrar en un terreno fuerte. Yo creo que de todo el adiestramiento, aquí vamos a ver unos puntos que son bien chocantes. Así que desde ya yo le voy a ir diciendo, inhale, exhale. Sé que hemos estado digiriendo mucha información, pero mire,
Vamos a empezar con preguntas como siempre. ¿Qué por ciento de los padres cristianos de la generación alfa han iniciado una conversación de fe con su hijo esta semana? ¿Cuántos dicen A, 45%, B, 60% o C, 74%? 45% yo creo que va en coche. You got it. Yes. Lamentablemente para los padres que se llaman cristianos, pero recuerden que hay mucho cristiano nominal, y eso en palabras así de lunes y ya no de domingo es de la boca para afuera. Dicen ser cristianos, pero no necesariamente lo practican. Ok, segunda pregunta. ¿Qué por ciento de los padres cristianos de la generación alfa dice que oran en voz alta regularmente con o por su hijo? La A, más del 50%, o la B, menos del 50%. ¿Los padres están orando o no están orando con sus hijos? La B, menos del 50%. Yo creo que es correcto, pero Nicky, ¿me lo puedes certificar, por favor? Estamos en lo correcto. Bueno, Menos aquí del ¿alguien por ahí quería comentar algo? Menos del 50%. Usted está en lo correcto. Mire, si yo le dijera que las estadísticas de los pastores y lo que oran, y esos son los pastores, ¿verdad? Y las iglesias siempre van a ser un poquito reflejo de sus pastores. Tenemos que orar. Tercera pregunta, ¿qué por ciento de los padres cristianos de la generación alfa leen la Biblia con sus hijos? ¿Será A, 46%, B, 51% o C, 85%? La A, 46%. Estamos en lo correcto, Nicky. Certifícame ahí la Junta de la Comisión Estatal de Elecciones. Estamos intermedios ahí, Geraldo, 51%. Lo cual, bueno, voy a decir que está bueno que es por lo menos más de la mitad, pero no debería de ser el 100%, Sí, un poquito más. No, ¿verdad? Ok, muy bien. no Así es que, dista mucho del 46, pero por ahí vamos. exacto, no, definitivamente tampoco es que hay mucha diferencia. Ok, mira lo que dice en las investigaciones. 67% de los padres de preadolescentes en Estados Unidos se identifican como cristianos. ¿Se recuerdan que ahorita estábamos hablando de cristianos nominales? ¿Por qué vuelvo a mencionar eso? Mire el segundo punto. Solo 2% tiene una cosmovisión bíblica. Ok, ¿cómo se traduce eso? Raquel, esa palabra cosmovisión, hoy es lunes, hoy no es domingo, te estás poniendo muy complicada, vamos a explicar. Puede referirse, por ejemplo, a que hay gente que dice, ok, yo soy cristiano, yo creo lo que dice la Biblia, pero si tú le dices, ¿existe el infierno o existe el cielo? No, yo creo que el infierno se vive aquí en la tierra. ¿Usted ha escuchado esa teoría? El Muchas infierno se veces. vive aquí en la tierra, el infierno no existe. Pues mire, Muchas una veces. persona que dice, que piensa de esa manera no tiene una cosmovisión bíblica porque la Biblia claramente establece, y de hecho Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Así es que eso es por dar un ejemplo, pero hay muchísimas otras cosas más, como mencionaba ahorita Gerardo. La gente dice, yo soy cristiano, pero a la misma vez creo que Jesús no es la única vía para ir al cielo, ¿no? Yo creo que si tú crees en Alá, o si tú crees en Confucio, o alguno otro, también puedes llegar al cielo. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tienes que creer en Jesús. Bueno, les dije que esta era una de las partes del adiestramiento o del taller un poco más chocante. Esto es un poco fuerte. Yo sé que es difícil de digerir. Pero seguimos. 1 de cada 3 padres nacidos de nuevo creen que el cristianismo es la única fe verdadera. ¿Recuerdan lo que acabamos de mencionar? Voy a volver a decir eso para que lo podamos digerir correctamente. 1
de cada 3. Wow. Solo 1 de cada 3. Quiere decir que hay 2 que no creen O que el tienen dudas. cristianismo es la única fe verdadera. O sea, Es, que creen que hay otras fes a través de las cuales uno puede llegar al cielo, por decir algo, obtener esto salvación. es bien serio. 2 de cada 3 significa 66%, es decir, que más de la mitad de las personas que dicen ser cristianos. ¿Ya? ¿Me expliqué? ¿Puedo seguir con el próximo? Perfectamente. Eso es que hay Seguimos mucho, inhalando, seguimos exhalando. Estos son los hay, padres de los niños que nosotros estamos criando, educando, evangelizando, discipulando. Entonces a veces nos cuestionamos por qué los niños no necesariamente están leyendo la Biblia, no tienen estos hábitos de lectura mejor dicho, de orar, de asistir a la iglesia, pero es que sus propios padres no necesariamente tienen una convicción, una creencia fuerte, no han tenido realmente una experiencia de salvación. Mire algunas estadísticas adicionales, estas son particularmente de estudios de One Hope. 15% de los padres cristianos dicen que la meta más importante es transmitir su fe a sus hijos. Y quiero enfatizar, 15% es demasiado bajito. Bajito. Pero aquí yo lanzo un reto. Geraldo, Martín, Melissa, cada persona que está conectada esta noche. Como líderes que nosotros somos, que interactuamos con esos padres, ¿qué conversaciones que podemos tener? ¿Qué talleres podemos dar? ¿Qué estrategias podemos establecer dentro de nuestros ministerios para que ese % cambie? ¿Cuánto ayuno, cuánta oración, cuántas rodillas tenemos que doblar para que ese % cambie? ¿Ok? Segundo punto, 51% de los padres cristianos lee la Biblia con sus hijos. Eso fue parte de lo que vimos ahorita en las preguntas de encuesta. Así que 51, bueno, pues es mejor que 45, ¿verdad? Pero quisiéramos que fuera más alto. ¿Qué cosas podemos hacer para que los padres lean más la Biblia? ¿Verdad? Específicamente en el contexto de Puerto Rico. Nosotros sabemos que no necesariamente se trata o se debe a analfabetismo. Sabemos que en otros países quizás pudiera ser debido a eso. Pero con la tecnología precisamente que tenemos hoy en día, donde incluso tenemos películas como La colección del humo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que te narra de manera audiovisual, puedes ver los evangelios. Y cuando terminas de ver la película es como si hubieras leído el evangelio completo. Pues tenemos alternativas para que tanto los padres como los niños y los jóvenes se expongan a la palabra de Dios. Y hoy día, ¿verdad? Desde las aplicaciones que hemos mencionado, pero aún en YouTube usted puede conseguir la Biblia y va a hablar. Yo recuerdo de chiquita, iba de camino a la escuela en el carro y mi papá, en aquel entonces, el cassette o no sé si ya era CD para aquel entonces, el Evangelio de Juan. Y ahí vamos, eso es lo que nosotros íbamos escuchando, así que quisiéramos o no quisiéramos, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Tercer punto, 47% de los padres cristianos oraron en voz alta con su hijo la semana pasada. ¿Okay? Nuevamente, nos tenemos que llevar estas estadísticas, pero es no para decir sé más, sino qué voy a hacer con esta información. ¿Qué puedo hacer para que se vuelvan a instituir esos altares familiares como se hacía antes, ¿verdad? Ok. Ahora la pregunta de los 64,000 chavitos, Nikki, no sé si allá en República Dominicana se hace esa pregunta de esa manera, yo creo que eso es algo muy puertorriqueño. La pregunta de los 64,000 chavitos es, ¿estás viendo esto mismo aquí en Puerto Rico, en República Dominicana? Lo que se está viendo según estas fuentes bibliográficas que dieron paso o lugar a esta investigación que estamos compartiendo esta noche. ¿O es distinto? Yo pensaba que estabas hablando de Puerto Rico porque es lo que vemos. En otras palabras, se queda igual. Bueno, Mira, definitivamente ¿puedo hacer un tenemos comentario? que... Adelante. Sí.
Mira, en los últimos 3 años yo he tenido, el Señor nos ha dado la oportunidad por medio de lo que estábamos haciendo, ya este año paramos para enfocarnos en otras cosas, de trabajar aproximadamente con un centenar de pastores. Estoy hablando de un centenar de iglesias en Puerto Rico. Y la mezcla de sincretismo, humanismo, que hay aún dentro de las mismas prédicas en los púlpitos, que no hay un discipulado saludable, objetivo, ¿verdad? En los términos de lo que es nuestra fe, crea o ha creado mucha ambivalencia en los padres, ¿verdad? En este caso, los criadores o custodios de niños. Lamentablemente, pues esto es lo que se ve reflejado generación tras generación tras generación, al punto que el que lee la Biblia, o la mayoría de los que, ¿verdad? Viendo los porcentajes que estaba enseñando ahí, la gente ve la Biblia más por emocionalismo que por un asunto de fe. Tengo un problema, voy allí a buscar una promesa que me resuelva el problema. Y tienen la Biblia como un amuleto y no como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia como un amuleto, pues tú puedes encontrar allí una promesa, una palabra de consuelo, pero no confronta tu realidad espiritual, a diferencia que cuando la lees ¿verdad? Con una conciencia de fe. Entonces, cuando lees la palabra con una conciencia de fe, ¿sabes? La revelación o lo que absorbe de la misma palabra es completamente diferente. Y eso, pues, hablando de Puerto Rico, ¿verdad? Porque aquí es donde me corresponde ahora en este tiempito en mi Jerusalén, el sincretismo y el humanismo que hay dentro de nuestras congregaciones cristianas evangélicas, pentecostales, ¿cómo se llama? O históricas, está haciendo un daño a la fe. eh, y lo vemos reflejado, ¿verdad? En la encuesta que nos acaba de mostrar. Yes. Muchas gracias, Martín. Muy oportuno tu comentario. Y lo cierto es, ¿verdad? No vemos también una diferencia. Sabemos que muchas de estas fuentes son específicamente de Estados Unidos, pero en el caso nuestro somos territorio estadounidense y tenemos una gran influencia a nivel cultural, y en otros aspectos. Y por eso es que también vemos, ¿verdad? Esa similitud. No vemos una diferencia entre lo que está pasando allá y lo que está pasando acá. Pero eso me lleva, ¿verdad? A que hay grandes oportunidades espirituales para esta generación. Hay mucho que podemos hacer. Hoy ya hemos ido compartiendo algunas ideas de algunas cosas que podemos hacer. Yo quiero, ¿verdad? Enfatizar lo siguiente: para poder discipular a la próxima generación, y esto es se cae de la mata, nosotros tenemos que seguir a Jesús. Es decir, yo no le puedo enseñar a otro a seguir a Jesús si para empezar yo no soy un seguidor de Jesús. Y por seguidor de Jesús me refiero, ¿verdad?, a imitar y a hacer las cosas que Él hizo y las cosas que Él enseñó. Pero mira, y para mí esto es uno de los puntos picos de este taller. Mira esta estadística. Solo el 12% de los pastores de niños o jóvenes en los Estados Unidos tienen una cosmovisión bíblica. Vamos a rebobinar porque ahorita dijimos que solo el 2% de los padres tenían una cosmovisión bíblica. Y yo puedo entender, bueno, pues está bien, papi y mami no conocen la Biblia, no conocen a Dios, no han tenido una experiencia, pero ahora estamos hablando de los pastores de niños y jóvenes. En los Estados Unidos, solamente el 12% tiene una cosmovisión bíblica. Y yo quiero dar, y yo sé que voy a ir a un tema, ¿verdad?, que es sensitivo, etcétera, pero voy a dar un ejemplo específico, porque a veces tanta estadística como que no necesariamente logramos, ajá, ¿qué significa esto? Hace unos años atrás, tras el paso del huracán María, unos jóvenes de mi iglesia junto con su familia se mudaron a Estados Unidos y estaban en búsqueda de una nueva iglesia. Cuando me llama la madre de la familia, o de esos jóvenes, alarmada,
Raquel, visitamos una iglesia y el líder de los jóvenes, el maestro de los jóvenes, era abiertamente homosexual. Ujú. ¿Ok? Wow. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ahorita decíamos, pues una persona que no tiene una cosmovisión bíblica, pues a veces es que no creo que existe el infierno o que creo que hay más de una vía para ir al cielo. Son dos ejemplos que hemos mencionado, pero el tema controversial que estamos realmente hablando recientemente es que hay ¿verdad? Personas que son pastores, pero su cosmovisión no es bíblica ni su práctica, porque su vivencia no es consona con lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña, donde menciona que tanto el homosexualismo como el lesbianismo, por no mencionar otras desviaciones sexuales adicionales, son contrarias a la palabra de Dios. Y perdone que lo diga tan directamente, pero la Biblia le llama a eso ser un ciego, guía, ¿cómo es? De un ciego, ¿no? Lo dije bien, corríjame si ya lo estoy diciendo mal. ¿Cómo tú puedes guiar a alguien si tú mismo estás ciego? ¿Verdad? Ujú. Así que estoy mencionando este ejemplo porque no quiero que a veces no, el punto aquí no es que memoricemos estadísticas y entonces podemos decir, ok, eso es en Estados Unidos, pero estamos diciendo que la influencia de Estados Unidos en Puerto Rico es muy similar. Y Claro que ya en Puerto Rico estamos comenzando a ver, lamentablemente, este tipo de situación, ¿verdad? Así es que tenemos taller y hay cosas que realmente eh, la victoria la vamos a tener en ayuno, en oración y manteniendo una postura vertical de compromiso con lo que es con Dios y con lo que son las verdades que establece la palabra de Dios. Así es que yo creo que a este punto de todo lo que hemos ido, ¿verdad? Compartiendo, toda esta información, sé que ha sido mucho, podemos llegar a esta conclusión. La generación alfa no necesita más información. Ellos tienen más información que ninguna generación previa. Lo que ellos sí necesitan son buenas guías. Y eso va desde los líderes de niños, los líderes de jóvenes, los pastores, lo que le enseñamos, etc. Así es que yo sé que ya estamos, ¿verdad? Corriendo un poquito para poder completar el taller, pero quizás tómele una foto a un print screen de esta pantalla y reflexione sobre esto posteriormente. ¿De qué manera esta investigación te ha cambiado tu manera de pensar con respecto a la fe de la generación alfa? A veces los criticamos, no están yendo a la iglesia. ¿Pero por qué? Si es que no han tenido quizás un padre o madre que les modele. Segunda pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los padres a vivir su fe de manera tal que ésta se desborde de manera natural en la vida de sus hijos? Bueno, como de esto es lo que yo estoy lleno, pues eso es lo que ellos reciben todo el tiempo, el amor de Dios, la paciencia, ¿verdad? El fruto del Espíritu es lo que mis hijos ven constantemente. ¿Cómo podemos ayudar a los padres a vivir la fe? Bueno, posiblemente tenemos que llevarlos a tener, ¿verdad? Un encuentro con Jesús. Y sabemos que eso es obra del Espíritu Santo, pero que nosotros somos sus manos, sus pies aquí en la tierra. Amén. ya. Ok. Bueno, Amén. pues nos vamos entonces al último punto de este taller. COVID, decíamos al principio que es el elefante en la sala, es ineludible, es inevitable hablar de la generación alfa y no hablar sobre esto que les ha tocado enfrentar, han tenido que enfrentar muchas pérdidas y esto definitivamente les ha ayudado a ser resilientes. Voy a saltar las preguntas, ¿verdad? Para que yo aligerar un poquito, pero definitivamente, así como para generación previa, digamos, el asesinato de John F. Kennedy fue un momento decisivo dentro de lo que fue esa generación, así como el 911 ha sido un momento culminante en la historia. La pandemia COVID es un momento decisivo y que define, ¿verdad? A esta generación lo que les tocó experimentar. Tener que
a quizás los 2, 3, 4, 5 años de edad, esa primera vez que esos niños iban a ir a la escuela, tener que usar mascarilla, tener que estar en casa por meses, en vez de ir a la escuela y socializar de una manera normal, tener que quedarse en casa y hacerlo de manera virtual. ¿Qué implicaciones va a tener eso en su desarrollo social, en su desarrollo cognitivo? No lo sabemos del todo. Hay muchas cosas que las vamos a saber posteriormente según esta generación se siga, ¿verdad? Desarrollando y obviamente pues investigando. Pero mire algunas cosas que sí ya sabemos sobre esta generación. En primer lugar, y aparenta ser algo positivo, por lo menos 1 de cada 3, el 33% dijo que fue algo positivo pasar más tiempo en familia. Bueno, quizás por eso mismo que mencionábamos ahorita que papi y mami están a veces tan absortos en lo que es la tecnología que de momento cuando se vieron sin poder salir y le tuvieron que prestarles finalmente atención a los niños y quizás pues los niños vieron eso como algo positivo. Sin embargo, del otro lado de la moneda, 8 millones de niños perdieron a su cuidador primario por una causa relacionada a la pandemia. Y este taller fue ofrecido en julio de 2023. Han pasado meses adicionales. Sabemos que todavía en algunos países continúan habiendo muertes relacionadas al COVID, aunque sabemos pues que se ha controlado bastante a nivel mundial. El impacto de COVID, y eso ya lo mencionamos brevemente, ha traído retrasos educativos. Y además ha provocado desconfianza y escepticismo en cuanto a la información provista. Yo sé que ahora hemos querido pasar un poco la página, pero mientras estaba toda la situación de la pandemia, ¿me pongo o no me pongo la vacuna? ¿Me están diciendo la verdad o no me están diciendo la verdad? ¿Puedo confiar en el gobierno o no puedo confiar en el gobierno? ¿Puedo confiar en la prensa o no puedo confiar en la prensa? Y todo ese fue el entorno en que estos niños y jóvenes se están criando, escuchando o preguntándose en quién realmente puedo confiar. ¿Verdad? Generaciones previas quizás no necesariamente tenían que enfrentar estas interrogantes y quizás había hasta una fe ciega en las autoridades, en el gobierno o en la prensa, en los medios de comunicación. Pero ahora quizás tenemos que plantearnos algunas preguntas. Fíjese, a un mes de que comenzó la pandemia, 2 de cada 5 padres padecían depresión mayor severa o ansiedad moderada o severa. 2 de cada 5, eso es básicamente un 40%. En Puerto Rico, previo a la pandemia, y yo lo sé porque trabajaba en la industria de seguros de salud, 33% de la población se entiende que padece algún tipo de problema de salud mental y recordamos que bajo salud mental puede caer lo que es alcoholismo, drogadicción, tanto como anorexia, bulimia, etcétera. O sea, es un sinnúmero de condiciones, pero dentro de eso pues cae también obviamente lo que es la depresión mayor severa, la ansiedad moderada o severa. Este estudio, ¿verdad? No tenemos un estudio específico en Puerto Rico, pero definitivamente, si era un 33% de personas en Puerto Rico que antes de la pandemia padecían un problema de salud mental, creo que nos vamos bastante a la segura de saber que posterior a la pandemia, ese número tiene que haber incrementado bastante sustancialmente. ¿Están de acuerdo conmigo o lo ven de otra Tiene que manera? haberse triplicado. Bueno, Gerardo, ¿y tú qué trabajas, verdad? En centro médico. Sí, te podría decir. Sí, ya. Está confirmado ya. Así es que una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué impacto tuvo la pandemia en los niños y familias en tu región? No he escuchado de Elismarí o de Melissa, no sé si quieran abrir micrófono y compartir algo. Mira,
Yo te podría decir que cuando comenzó lo de la pandemia, para mí eso tuvo un impacto bien fuerte en el sentido de que como yo trabajo como profesional de la salud y en la área de hospital era donde más se incrementaban esos contagios, siempre mi preocupación era que yo no fuera un foco en el cual pudiera transmitir la enfermedad a mis padres también y me contagiara y contagiara a mi familia. Eso era una preocupación que siempre había en mí, pero también afectó en el sentido de que al tener las personas encerradas, tú no podías visitar a las personas ni hablar con las personas, todo era a base de tecnología. Y eso afectó mucho en cuanto a las relaciones familiares, por ejemplo, estas familias que son bien unidas, que siempre se reúnen, cenan, comparten, y no se podía hacer. Y en otros muchos aspectos también el hecho cuando se cerraron las iglesias por un buen tiempo, eso afectó muchísimo porque hubo una generación de jóvenes que se perdieron con esto de la pandemia porque al no ir a la iglesia, ¿quién buscó a esos jóvenes? ¿Quién estuvo pendiente de ellos? Yo por lo menos, yo te puedo decir mi experiencia personal, cuando ocurrió eso, yo hice un grupo virtual con mis jóvenes y nos reuníamos por lo menos una vez a la semana y así yo sabía de ellos Ujú. y estaba al pendiente, pero hubo muchos casos de otros lugares que no pasó lo mismo. Sí, gracias, Geraldo. Estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente todavía tenemos repercusiones, ¿verdad? Del hecho de que los niños dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de tener este hábito y todavía no todos estos niños han regresado a la iglesia. Así que es un reto que tenemos no tan solo en Puerto Rico, sino yo diría posiblemente a nivel mundial. Hay muchas otras experiencias que los niños se perdieron. Si bien, por ejemplo, pues toda la pandemia ha traído este asunto de que, bueno, pues ahora me traen la comida a casa, Uber Eats, o me traen la compra a casa, a la misma vez eso le está inhibiendo a los niños, ¿verdad? Obstaculizando el tener experiencias que quizás usted y yo dimos por sentados cuando éramos chiquitos. O sea, yo de chiquita, cuando mami iba a hacer la compra, usted sabe que yo iba a montar dentro del carrito o me bajaba y yo quiero esta galletita y mami decía, no, esta semana no se puede o sí, dale, cógela, ¿verdad? Y quizás es un proceso de aprendizaje de no saber esta semana se puede, esta semana no se puede y cómo uno aprende a hacer un presupuesto. Y son nuevamente momentos de enseñanza que quizás hay niños que ahora mismo se están criando y no están teniendo esa experiencia de ir y acompañar a mami o a papi al colmado a, a aprender cómo se hace un presupuesto o cómo se hace una compra. Nikki, ¿querías hacer un comentario? Sí, les quiero mencionar rápidamente uno de los principales efectos que yo pude notar en mi comunidad cuando volvimos a asistir personalmente a los servicios de los domingos es la dificultad que tenían ya estos niños para reintegrar o para primero Ujú. relacionarse con los demás de la misma comunidad, porque hizo mucha falta ese desarrollo en las relaciones interpersonales o sociales y también el poder integrarse en la escuelita bíblica o en el grupo de adolescentes fue difícil porque todos llegaron tímidos porque fue demasiado tiempo de aislamiento. Sí. Gracias, Nikki. Y de hecho, comparando notas, Geraldo, en el caso mío, fue al revés. Nosotros sí abrimos la iglesia, sí buscamos a los jóvenes, obviamente con mucho salvaguarda y fue un boom, por así decirlo. En ese tiempo tuvimos un grupo bien nutrido de jóvenes porque jóvenes que quizás no en su iglesia no se estaban reuniendo, pues estaban asistiendo y nutriéndose acá porque pues hubo algunas iglesias que estuvieron cerradas. Pero lo cierto es que la mayoría de las iglesias estaba cerrada o algunas pues recurrieron a lo que tú mencionaste, se reunían de manera virtual, pero pues eso era distinto. Ok. Bien, pues seguimos. Y esto ya básicamente nos adelantamos un poquito, pero el no ir a la iglesia en persona ha causado una brecha espiritual para muchas familias y es algo que todavía está sucediendo. Yo creo que con eso estamos de acuerdo. Voy a realmente brincar esta parte, pero sí, ¿verdad? Sabemos que el COVID ha traído unas repercusiones a nivel de lo que es económico. Y si quizás antes del COVID había pobreza, pues ahora hay más pobreza aún, estoy diciendo, a nivel mundial, y ahí pues ven las estadísticas. Estoy saltando ese testimonio de una niña en África. Y aquí sí voy a mencionar algo que
que lo mencioné ahorita, pero quiero hacer hincapié. Las iglesias que son comunidad de fe, estamos posicionados para proveer una comunidad auténtica que puede ayudar a la generación alfa a desarrollar resiliencia. Eso es lo que nosotros somos como iglesia, eso es lo que nosotros hacemos como institución. Así que nosotros debemos sacarle ventaja a eso porque es una necesidad que tiene la generación alfa. Y digan lo que quieran, ¿verdad? Yo no soy socióloga, pero algo sé de eso, ¿verdad? Los seres humanos somos sociales. Necesitamos socializar. Y la iglesia provee ese lugar donde podemos socializar y dentro de este proceso desarrollar resiliencia, o sea, fortalecernos y fortalecer nuestra fe, fortalecernos en nuestro, lo que llama la Biblia, nuestro hombre interior para poder manejar todas estas situaciones que nos toca enfrentar en la vida. Así es que otra pregunta para reflexionar, y usted se la puede llevar para pensar en esto, quizás mañana por la mañana con la taza de café. ¿Qué oportunidades le has dado a la generación alfa para unirse a la comunidad de fe a través de tu ministerio durante la pandemia? Bueno, la pandemia ya pasó, pero si volviera a haber algún evento similar, ¿aprendimos algo de esto? ¿Ok? Así es que, finalizando, y sé que ha sido una larga jornada, le agradezco por su participación, por su paciencia y por su presencia. Llamado a la acción. ¿Verdad? En el transcurso de todo lo que hemos estado compartiendo, hemos enfatizado que tenemos que atender la familia. ¿Cómo vamos a atender a papá, mamá? ¿Cómo vamos a hacer a papá, mamá parte de nuestro ministerio y atender la necesidad que posiblemente solo papi y mami van a poder suplir en la vida de ese niño? Porque por más que usted y yo le modelemos, ¿verdad? Y no es imposible, ese niño puede llegar a Cristo, pero necesita, o sería mucho más favorable que papi y mami tengan ese encuentro personal con Dios y le modelen eso en su diario vivir. Hay muchos llamados a la acción, los hemos ido hablando según los distintos temas. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de los salvaguardas que tenemos que tener cuando los niños y los jóvenes estén utilizando la tecnología. Cuando estuvimos hablando de la familia digital, hablamos de la importancia de nosotros modelar con nuestra conducta hábitos saludables, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo creo que usted quizás durante el transcurso del taller ha ido tomando notas de algunas cosas que debemos de hacer, cómo podemos propiciar como maestros de escuela bíblica, como pastores, como líderes, tanto de niños como de jóvenes, el que las familias se sienten a ver esas pantallas juntos y que eso sea, haya un proceso de discusión, ¿verdad? Así que hemos ido dando, como diríamos nosotros, varios hints de cositas que podemos hacer para atender todas estas situaciones que las investigaciones nos están revelando específicamente con relación a la generación alfa. Así que yo quisiera, déjame ver si lo logro por aquí. Si a ustedes les parece bien, yo voy a detener la grabación